Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Redes de Luz. Mi nombre es Noelia Plebán y me encontrás en Instagram como Mamá Medita. Y bueno, vamos a hacer el mensajito para el día de hoy o para cuando estés viendo este video, con un poco de sol por acá, que hace siempre bien. Bueno, ¿cuál es el mensajito para hoy? Mientras subía para aprovechar que tenía 2 minutitos, que el más chiquito se fue y la más grande está haciendo la tarea, dije voy a aprovechar a grabarlo, porque después viene una nena, así que iba a estar de niñera. Y pensaba en algo que vi justamente hace un ratito en un posteo, ¿no? Había un posteo en donde estaba, por un lado, una foto, eran 2 fotos, ¿no? Por un lado estaba una foto de un hospital, de una clínica totalmente rebalsada, por decirlo de alguna manera, llena de gente, atestada de gente y sin camas, ¿sí? En el otro lugar había una plaza con gente corriendo sin barbijo, al aire libre, tocando y estando en contacto con la naturaleza, respirando aire puro. 2 realidades que hoy están sucediendo en el mundo, ambas realidades, ¿sí? Ambas. Quizás algunos estamos más cercanos de una u de otra, pero ambas realidades están sucediendo en este momento en el mundo. Y lo que decía ahí es justamente que uno podía elegir todo el tiempo. Sí, nuestra mente se condenaba al miedo conectando con la imagen de las camas de los hospitales sobrepasados, o si todo el tiempo tratábamos de hacer el trabajo consciente, que a veces es difícil porque todos caemos en el miedo, de ir a la otra realidad, que es la que verdaderamente queremos crear para todos. Respirar aire puro, estar sin tapabocas, barbijo y estar compartiendo con los que queremos, tener la libertad de hacer lo que deseamos y donde sentimos estar, ¿sí? Sin impedimentos, sin limitaciones. Entonces ese posteo, que obviamente puede ser polémico y podemos entrar en algunas diferencias, pero lo que hizo fue remontarme inmediatamente a algo que me pasó justamente también a la mañana, en donde hablaba con una amiga, y esta amiga tiene al papá hace varios días, ya semanas, en una clínica por el virus, y había estado en terapia intensiva. Afortunadamente ya estaba en una cama común, en una habitación común, y estaba evolucionando súper bien, de ánimo súper bien. Y a mí me sorprendió mucho cuando ella me dijo, es una persona muy especial, su padre también es una persona muy especial, gente muy buena, de una energía súper bella y elevada. Y a mí me llamó mucho la atención algo que ella dijo, fue que ella estaba en este momento, a pesar de que aún no estaba todo dicho, a pesar de que no estaba todavía todo el proceso concluido, a pesar de que todavía el padre no estaba en su casa como estaba antes, compartiendo con ellos ni con sus nietos. Pero aún así ella, lo que me decía una y otra vez era, no sé cómo agradecer todo este amor, porque ella pidió Reiki, porque ella pidió oraciones, porque ella rezó, porque vio señales, porque vio todo el amor, toda la gente preguntando por el papá, acompañándola, preguntándole a ella, preguntando por la mamá, el amor de los médicos, de los profesionales que lo asistían. Entonces, ella, en ese momento, súper doloroso, porque la he visto pasar por todos los estados de ánimo, ojo, la he visto llorar, la he visto estar un poco más con menos esperanzas, desesperanzada, y tener miedo, y por otro lado la vi como mucho más fuerte, aguerrida, con muchas más esperanzas. O sea, pasó por todas las emociones. Hoy está en una instancia mucho mejor que cuando estuvo en terapia y le bajó la saturación y bueno, y estaba bastante caído de ánimo su padre. Pero aún así, digo, en el mismo proceso, otra persona
En el mismo proceso, otra persona puede estar absolutamente enojada con la vida, absolutamente enojada con la realidad, con la pandemia, con el bichito, con lo que sea, ¿no? O sea, otra persona en ese mismo lugar puede estar diciendo, ¿por qué me pasó esto? Y ella, obviamente que está entendiendo que hay un para qué, como siempre lo hay, pero no se paró en el sufrimiento que atravesó. No se paró en el sufrimiento de su padre, sino que lo que hizo fue pararse en todo el amor que recibió para que su padre esté bien. Entonces, cuando ella se para en todo el amor y en todo lo positivo que tiene alrededor y que ella pidió también, porque ella salió a buscar también todo ese amor, ella automáticamente fue cambiando lo que se estaba gestando. O sea, ella hizo un trabajo de elegir ser consciente de lo que estaba atravesando, de cómo estaban sus pensamientos, se permitió llorar, se permitió enojarse, se permitió, pero aún así volvió a decidir, conectó con su poder y su libertad de decidir, aún en situaciones que no puede manejar, porque dependen de otra persona y dependen también de la realidad, en el sentido de que ella no eligió que su padre atraviese por eso y no lo elegiría jamás, y no puede cambiar el proceso del organismo de su padre, del estado emocional psíquico de su padre. No puede ingerir en eso. Puede influenciar, sí, apoyando, levantando, queriendo, amando, acompañando. Obvio que puede influenciar y ayudar, apuntalar, pero siempre el que tiene la última palabra es su padre, que es el que está en primera persona atravesando esto. ¿Sí? Entonces, en una situación en donde no tiene total injerencia, ella decidió y eligió y tuvo todo el poder de elegir en qué quedarse. El enojo, como decir, soy una de las que le pasó esto y estuvimos sufriendo, o wow, soy una de las que recibió tanto amor, porque ella lo que decía era, ¿cómo hago para devolver todo esto, no? Yo decía, por dentro, ¿no? Ya lo hablaremos luego, pero no sé si hay un desequilibrio realmente. Si ella no recibió lo que siempre da también, porque es una persona muy, muy amorosa, muy luminosa. Digo, de alguna manera, no sé si es consciente de lo que da siempre. Entonces, obviamente que lo estuvo recibiendo. No es que ahora quedó en desequilibrio y ella recibió más de lo que dio durante su vida. Entonces, más allá de eso, digo, ella eligió quedarse en el amor en vez de quedarse en el enojo o en lo negativo de todo esto. Aún habiendo sufrido y aún no habiendo terminado todo el proceso. No lo está mirando de lejos, lo está mirando aún en el lugar, en el momento presente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que aún, aunque la realidad que tengamos sea sumamente dura, dolorosa, aún aunque no podamos modificar muchas cosas que están sucediendo, siempre hay algo que nos hace libres y siempre hay algo en lo que sí tenemos absoluto poder que tiene que ver con nuestra mente, ¿sí? Y esto va también para lo que es el proceso de ansiedad. Yo cuando estaba mal y con ansiedad, lo que hacía automáticamente cuando estaba en ese disco rayado, lo que hacía era mirar una y otra vez todos mis síntomas, donde iba a empezar a pensar que me estaba por morir. Lo que hacía era salir a hacer algo que me gustaba, abrazaba a mis hijos, agarraba masa, agarraba para pintar, me ponía con las plantas, me ponía a bailar, a meditar. O sea, trataba de cambiar mis pensamientos, automáticamente estaba cambiando y ingiriendo en mis emociones, ¿sí? En cómo yo me sentía. Esto está demostrado. Si nosotros ahora agarramos un péndulo y les digo a ustedes, en este momento chequeo cómo están sus chakras y les digo, recordá algo que sea muy feo en tu vida, va a ser distinto el chequeo después en sus chakras, después de su pensamiento conectando con algo negativo de sus vidas, ¿sí? Entonces está demostrado que los pensamientos inciden en cómo nos sentimos, inciden en cómo nos sentimos tanto físicamente como emocionalmente. Entonces son mucho poder. Lo que pensamos es muchísimo.
Y lo más importante de todo esto es que a donde va nuestro pensamiento, va la energía. A donde va nuestra atención, va la energía. Si yo pongo mi atención y mis pensamientos en el amor y en la gratitud, va a ser muy distinto lo que comience a crear y a atraer que si yo me baso en el enojo y en lo que me deben. ¿Sí? Que es un poco partiendo de ese posteo. Que aún aunque la realidad es, no podemos negar que pasa eso en los hospitales. Y no podemos negar que hay en otras ciudades, en otros lugares, incluso hasta el país, que están en la plaza libremente y sin tapabocas. O en el mundo, no lo sé. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Eso incide muchísimo también cuando nosotros tenemos un ser querido que está mal. Que esto también yo se lo decía a ella. Le digo, si yo tengo una persona, que obviamente todos caemos en el miedo, y si tenemos una persona que está pasando a terapia intensiva, automáticamente que se nos activa miedo a que se muera. Conectamos terapia con el fallecimiento, con la muerte. Y obviamente que todos pasamos por ese miedo. Pero tengo que ser consciente, de eso se trata la conciencia, y de eso se trata tener el poder sobre nuestros pensamientos. Que si yo en ese momento empiezo a pensar lo peor, imagino que mi ser querido está falleciendo, que está sufriendo, que pasa lo peor, es la energía que también le estoy enviando. Es lo que estoy creando. Pero si en ese momento yo me centro en cuando ese ser fallecido estaba conmigo, compartía con mis hijos, o nos dábamos un abrazo, o lo veo sonriendo, ¿no? Y conecto con esos momentos en donde es feliz y fue feliz. Eso es lo que estoy creando y lo que le estoy enviando también. ¿Sí? Entonces es muy importante que hagamos ese ejercicio en los próximos días. Ya sea por otra persona, o ya sea por nosotros mismos, si estamos ansiosos, si estamos deprimidos, si estamos nerviosos, si estamos estresados, si estamos cansados, si estamos pasando un momento sumamente doloroso. Siempre tenemos el poder de elegir cómo cambiar nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo, a partir de empezar a poner foco diferente en nuestros pensamientos. ¿A dónde va nuestra mente? Es a dónde va la energía. Así de simple y así de poderoso también. Entonces, presten atención. Porque aún cuando nos sentimos más derrocados, más inútiles o con menos posibilidades y más presos de una situación, podemos elegir con nuestros pensamientos y con nuestra mente, usando la mente como aliada y no la mente como enemiga, porque la mente se puede ir de un extremo al otro en un segundo. Entonces, tengan muy presente esto. Para esto hay que estar presente, para esto hay que observarse, para esto hay que ver nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, hay que estar conectado con uno. No va a ser algo que sea fácil si venimos muy desconectados de nosotros mismos. El ego siempre, esa personalidad, esa parte no divina, esa parte humana, siempre va a tender a llevarnos hacia lo que verdaderamente no nos beneficia. Pero siempre tenemos algo que termina ganando si queremos y si somos conscientes de ese manejo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, desde esa parte no luminosa, de llevarnos hacia la parte luminosa. Siempre. Entonces, simplemente quiero que sepan que ustedes pueden. Aún sufriendo, aún pasando las peores situaciones y con los peores miedos, podemos intentar, al menos, un ratito, un tiempito, y ya va a ser un montón. Aunque por un minuto yo haya intentado cambiar el dial de lo que estoy pensando para cambiar también lo que estoy sintiendo y lo que estoy creando, ya voy a estar haciendo un montón. Por lo menos intentarlo, ¿sí? Porque todos podemos. Ahí es donde está verdaderamente nuestra libertad y nuestro poder. Les mando un beso grande y nos vemos próximamente.